¿Tú en qué momento de tu vida te introduces al mundo de la literatura, no solo como escritora, sino también como lectora? Mm. ¿Y qué tanto ves esa separación entre generaciones que se ha ido perdiendo cada vez el hábito de la lectura de artículos, de libros, en general, y se ha volcado a la lectura de redes sociales, ¿no? Un Ujú. contenido más express. Claro. Bueno, primero, ¿cómo fue que empezó todo eso? Un poco creo que tiene que ver con el asunto de que en los 80 si eras niño o niña, pues eras como invisible. Entonces, me acuerdo que mis papás nos dejaban después de la escuela en casa de mis abuelitos. Y cuando nos dejaban allí, pues solo podíamos ir a jugar o ver la tele, pero la tele siempre estaba ocupada porque mi abuelito siempre veía la televisión. Y cuando le decíamos, ¿podemos ver? No, no, que váyanse allá, váyanse afuera. Y pues ya nos teníamos que ir. Y a veces afuera no era tan amigable porque afuera nos decían, ¿qué están ustedes haciendo ahí? No sé qué, no, váyanse para su casa. Y pues ya nos metíamos. Y lo que sí es que en casa de mis abuelitos siempre había libros. Así Muchos que libros. estábamos así, sentados aburridos. Y empezábamos a bajar los libros primero por curiosidad para verlos, ¿no? Había muchos de animales. Una enciclopedia salvat de vida salvaje. Y entonces, pues nos entreteníamos viendo los cromos de los animales y así. Y empezábamos a leer ahí algunas partes. Pues ya leíamos. Y también, ¿sabes qué? Mi papá siempre fue muy afecto a los libros. Porque, pues supongo que también creció así. Así que existía la Feria del Libro Infantil y Juvenil y nos llevaban. Y nos dejaban ahí que escogiéramos libros que a nosotros nos gustaran. Después, pues los leíamos en casa y él también nos leía, solía leernos cosas. Ahora pienso que sí ha cambiado el vehículo, como dices, que es más sencillo leer a través de las redes sociales y que quizás eso también modifica las dinámicas porque algo que me parece bien tremendo es asumir que lo que te están diciendo, porque te lo están diciendo en un video, es cierto, ¿no? Y What? entonces, sí, es como, no, ¿qué crees? Que tú sí checaba las fuentes, ¿no? Porque eso me suena falso. Revisaba mi Sí, sentido sí, común mi sentido también. común también, check, check, check. Ese es el peligro que yo le veo. Sí, sí es peligroso. Aunque también, como decían con los transgénicos, es que una vez que lleguen los transgénicos no existiría el hambre en el mundo. O sea, igual que dijeron, con el internet ya no habrá ignorancia, ¿no? Toma. El factor humano. El factor humano. Pero tampoco lo satanicemos, o sea, No, no, para creo que nada. hay vehículos, bueno, todos son vehículos. Un libro es un vehículo, ¿no? Una película Una es un... película es un vehículo, un video es un vehículo. El chiste es que vaya a bordo de ese vehículo, ¿no? Pero puede ser muy útil. Hay esta página de los grafógrafes que a mí me gusta mucho lo que está haciendo, ¿no? Que es la difusión de la literatura más de manera más cercana, porque pues sí, ya nos pusieron a todos en las escuelas a leer los clásicos, pero no estamos leyendo las cosas que se escriben en estos momentos, por ejemplo. Lo Ajá, lo contemporáneo. contemporáneo. Y lo que hace Grafógrafes, por ejemplo, en su cuenta de TikTok es pues subir poemas, ¿no? O en su cuenta de Twitter o perdón, de Eh, Facebook o de Instagram. Entonces creo que ese vehículo lo puedes ocupar de formas chidas. Bueno, no chidas, es que no quiero calificarlo, sino de No, formas sí, algo más completamente. útiles, ¿no? Algo más útiles que solamente para decir, es que la última es que ustedes no vieron el peinado de no sé quién en no sé dónde. Y- Yo creo que también depende de... Bueno, ahora con los algoritmos que te van leyendo y saben lo que te gusta más qué que a miedo, ti qué miedo. mismo. Ujú, Sí veo como me llegan con temas que yo ni enterado estoy, ¿no? Porque a ujú, mí me muestra un contenido completamente diferente, ¿no? ujú, Y tal vez lo que yo consumo no es tan fácil de sociabilizarlo. Entonces cuando ujú, llego con otra persona no puedo socializar con ellos, entonces me involucro en lo que ellos consumen y ujú, a poquito, a veces consumiendo hasta que digo, a ver, ¿qué estoy viendo, no? ujú. Ser reflexivo, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo realmente en el celular, ¿no? En las redes sociales. Que también es No. Ah, difícil, es o el sea, autocontrol frente a sí, la el bolsa de autocontrol, chocolate. porque hablas con, bueno, yo conozco mucha banda que tiene de las adicciones y eso de las adicciones a las redes es una cosa ya muy, muy regular, ¿no? Junto con otras tantas, pero eso de las redes
TikTok está diseñado para ser altamente adictivo, como dices. Hay un algoritmo que te predice y que sabe, esto le va a gustar a este desgraciado, esto no se lo pongas, esto le va a causar mucha ansia. Y entonces puedes quedarte ahí, como dices, dentro de de la bolsa abierta de los chocolates, consumiendo. Pero luego no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado que me doy mis atracones de TikTok, ¿no? Y estoy ahí, sí. Ay, jajaja, viendo videos de perritos y de psicología, ¿no? Y estoy allí. Y ya de repente digo, ay, ¿cuánto tiempo ya pasó? ¡Oh! Ya pasó 1 hora, no lo puedo creer. Entonces ya lo apago y me siento muy mal, como después de que te pones una borrachera. Sí, va con un sentido de culpa. Sí, con un sin sentido de duda. culpa de decir, ¿qué hice con mi maldito tiempo? No, 1 hora ahí tirada a la basura, no sé. Y bueno, es que sí es peligroso, pero tampoco le veo una solución inmediata dentro de... O sea, no creo que ni siquiera alguien esté buscando una solución a eso. No. No es No, como... Porque no se ha visto reflejado en la sociedad tan palpablemente como el alcoholismo, las drogas duras o así, ¿no? No es como que estén chocando por andar en el TikTok. Claro. Seguramente habrá alguno, pero no Sí, sé. sí hay. Sí hay, creo que sí. Regresando un poquito al antes, es como tu introducción desde niña, fue de niña a la literatura. Ah, sí. Y Sí, pues cambió sí. cuando vas cambiando tú, adolescente, adulta, y a qué cambios da, qué giros puede tener tu manera de expresarte y lo que consumes. Claro. Sabes, en la adolescencia fue mi encontronazo con el rock. Así que ahí para mí sí fue un parteaguas, un cisma en mi concepción de la realidad, ¿no? Porque mi abuelita era de, esa es música satánica, no la escuchen, es satánica. Llegó a tirarnos cassettes y discos y hacernos quemar y abjurar delante de Dios. O sea, de verdad nos Y hizo hacer eso. un Sí. rosario y- Sí, así es. Entonces nos quedábamos así como, bueno, y nos refugiábamos mucho en la radio. Y en la radio había también al mismo tiempo, pues podías escuchar algo de literatura, podías escuchar algo de música, programas también. programas que tenían mucha relación. Creo que primero cambió mi percepción en la adolescencia con esa necesidad de desparecerte a tu familia, de desparecerte a los tuyos y buscar tu propia identidad, y que para mí fue la música, como te digo, el rock. Y a partir de ahí, eso también me hizo voltear a otros lados en la literatura, porque cuando yo era adolescente estaba, pues, que en la secundaria y que nos dejaban leer, pues, lo que te dejan leer en la secundaria habitualmente, ¿no? Tocó El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas, sí, a mí también me tocó El Señor de las Moscas, el cuento hispanoamericano, o sea, ¿qué otras ondas? No me acuerdo si José Emilio Pacheco, eso ya fue en la preparatoria. Sí, después. Y empiezo como, ok, esto sí me gusta, ¿no? Antes era diferente investigar cosas porque tenías que ir a la fuente, o sea, a la biblioteca, no había más. Así que yo me iba a la biblioteca de humanidades y ahí empecé a encontrar otras cosas. Cuando estaba en la prepa me iba ahí. Y empecé a encontrar otras cosas, descubrí a los poetas malditos, y para el momento en el que yo estaba de la sufridera y de la... ¿no? De la clavadez era perfecto. Y empiezas a notar que hay cosas así para cada ocasión. Sí. Ahí fue, yo creo que cuando se amplió. Pero luego, al entrar a la universidad, pues ya el catálogo también se abre. Sobre todo, sabes, ahora que lo veo en retrospectiva, creo que las cosas que más he disfrutado a la hora de leer han sido recomendaciones de mis amigos, ¿no? Ajá, casi siempre eran recomendaciones de mis amigos. Y de pronto había un libro que entre mi círculo se ponía de moda y todos lo rolaban y todos teníamos que leerlo. Y era como hablar de una telenovela y nos poníamos a hablar de ese personaje. Y sí, era muy, muy ñoño, muy, muy ñoño, Pero no tendría honestamente. por qué etiquetarse. Yo creo que es atemporal. Porque antes ya pasaba. O sea, las señoras en la iglesia hablan de la Biblia. Y los hombres también. O sea, quien va a esos lugares hablan de eso. Antes de la radio y la televisión, la literatura era lo mismo medio de consumo del diablo que ahora es Sí. TikTok, ¿no? Para... Sí, claro. Imagínate, hay un libro es La eternidad en un junco se llama. Pues es el momento en el que surge la literatura y está atado a lo textil, por eso se llama texto, el texto, ¿no? Porque primero pues se hacían los papiros, se gestaban este otro tipo de textos
bordados también pueden ser textos, no sé. Y se cuenta en ese libro qué extraño fue escuchar por primera vez a una persona leer en voz alta, que era como... Lo está poseyendo un espíritu, es el espíritu que está aquí en este lugar, ¿no? O sea, la incomprensión de que cuando tú estás leyendo algo, estás estableciendo una comunicación con el pensamiento de otra persona sin importar la barrera del espacio-tiempo, ¿no? Eso me gusta mucho, esa parte. Pero ya me fui otra vez. No, y también lo impresionante que es en cada época los cambios, ¿no? Es el mismo nivel de impresión para el público, para quienes presencian eso en aquella época, como los primeros autos en el siglo XX, ¿no? Para la gente de dónde están los caballos. Sí, así, mucha sorpresa. Es la eternidad en un junco, es de Irene Vallejo. Está muy bonito. Hay que irlo apuntando eso. Ah, sí. Que aparecerá aquí en sus pantallas. No aparecerá, no. No hemos contratado editor. Ni moro. Por eso hay que irlo apuntando. A mí me tocó una cosa que, leyendo un libro de un autor asiático, de esos nombres un poco incomprensibles para mí. Era poesía pura y apostaba con una amiga quién lo había escrito, ¿no? Si era un hombre o una mujer y en qué siglo. Apostamos los dos porque era una mujer como del siglo entre 17 y 18, ¿no? Porque era muy romántico también. Resultó ser un hombre del siglo XIII, una cosa así. Entonces también era como esa temporalidad que si no conoces la vida, el detrás de cámaras a veces del autor, entender su contexto es muy complicado, ¿no? Claro. Y el por qué está enunciando lo que dice, o por qué su imaginario, su mundo que te está expresando lleva esas ramas, esas connotaciones, esas notas. Y también es como de el entender mejor la película, ¿no? Claro. Sí, además creo que el hecho de... Pues nunca vamos a poder ocupar el punto de vista de otra persona porque tendríamos que ocupar físicamente su lugar y no, ya sabes que dos cuerpos no ocupan físicamente el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces la posibilidad de leer algo que alguien más pensó en algún momento implica también tener la posibilidad de conocer esa otra perspectiva que no podríamos conocer por impedimentos físicos, ¿no? Y eso te enriquece de alguna forma. Pensar que todo el mundo está reducido a lo que uno alcanza a ver en el presente también es muy pequeño. Y creo que ese es otro de los riesgos que le veo a las redes. De pronto todo se polariza y como el algoritmo hace que solamente te lleguen cosas que te agradan, empiezas a tener esta sensación de falsa verdad, ¿no? De que tienes la razón, de que lo que tú crees es lo que cree la mayoría de la gente, porque en realidad pues el algoritmo te ofrece lo suficiente para que tú lo pienses y al momento de chocarte con otros pensamientos, con otras realidades, es complejo. A mí me saca de balance, ¿no? Es como puedes pensar que, no sé, diferentes opiniones con respecto a identidad sexogenérica, a cuestiones políticas, y sí, regresar a ese asunto de... Y también es como complicado, ahora aún más con esta parte de la retroalimentación del algoritmo y las redes sociales, de que si empiezas a consumir un punto de vista, te retroalimenta con ese, te refuerza, te conecta con las personas que tienen ese punto de vista y el abrir el abanico para empatizar con otras personas se te va cerrando, ¿no? Si no sales al mundo real a socializar como debe ser, a enfrentarte a caras, a personas, a necesidades diferentes. Se va cerrando, sí. Y además también corres el peligro decía Chimamanda Ngozi, el peligro de la... Puedes conectarlo a la laptop. Ah, ¿qué pasó? Perdón. Ahí el USB de la laptop ya que... Perdón. Que Chimamanda Ngozi hablaba del peligro de la única verdad, ¿no? Porque tener solo una verdad es algo que pone en riesgo a los seres humanos. Pues el asunto de que no existe una sola verdad.
No. O sea, ¿qué es la verdad? ¿No? Hablando de discusiones antiguas filosóficas, ¿qué es la verdad y cómo podemos supeditarnos a una verdad? O sea, cada vez bueno, más bien mientras transcurre el tiempo, ahora que soy más vieja, siento eso, o sea, como todo es una gran ficción. ¿Por qué no hicieron una mejor, no? Si todo es inventado, ¿por qué no lo inventaron más chido? O sea, les quedó bien gacho, la mera neta.